creyeran verdaderamente en la palabra de Dios y creyeran que a través de la fe pueden hacer la obra que hizo Cristo y le buscaran con todo su corazón, hicieran así como hizo el Señor, entonces entenderían cómo el diablo le engaña y que las enfermedades son demonios, son causadas por ellos, y que si reprendemos esos demonios, hay sanidad, hay libertad, hay cambio. Ahí verdaderamente avanzamos el reino de los cielos. Si hacemos la obra que hizo Jesucristo, que incluye sanar y liberar, entonces ahí sí estamos aportando al avance del reino de los cielos, que no consiste en palabra, sino en poder. Todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes. Antes de iniciar la enseñanza de este día, estaré orando por todos. Vamos a buscar la presencia de Dios en oración para que sea el Señor glorificándose en este día a través de nosotros y dándonos la sabiduría, el entendimiento, y que el Señor en su misericordia permita que aquellos que escuchen esta enseñanza de hoy puedan recibirla, pero no solo recibirla, sino también mantenerla en sus corazones. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de buscar tu presencia, de buscar más de ti. Damos gracias por las revelaciones que hoy no permitirás recibir. Te pedimos, Señor, que venga a cada uno de nuestros hogares y a esta iglesia a tu reino, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo. Líbranos de nuestros enemigos y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu palabra dice que donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí está tú. Y te damos gracias también por la autoridad que tú nos has dado para destruir, para deshacer las obras del diablo. Tú nos diste poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones y todo el poder del enemigo. Y nada, por ninguna razón, no puede hacer daño. Hay poder en el nombre de Jesús. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Yo cubro cada persona que va a escuchar esta oración hoy en vivo, esta enseñanza hoy en vivo, como también lo que nos escucharán las grabaciones, lo que escucharán en persona, lo que escucharán en Zoom. Yo cubro a todo lo que me escuchan con la sangre de Jesucristo. Que haya fuego y luz en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que todas las obras de la tiniebla enviada, asignada para tratar de evitar, para tratar de oponer el que muchos escuchen, para tratar de oponer el que puedan entender, para tratar de oponer el que si entienden se arrepientan, que todo se desintegre en el nombre de Jesús. Yo cubro los ojos y oídos, el corazón, la mente y las emociones de cada persona que escucha con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que haya fuego y luz en cada persona que nos escucha en el nombre de Jesús. Que toda obra de las tinieblas que opone, el que haya arrepentimiento, el que haya convicción del pecado, el que puedan entender y recibir la verdad, todo lo que opone la sabiduría que viene de lo alto, que se queme en el nombre de Jesús. Que haya fuego y luz en cada persona que vaya a escuchar esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Yo cubro a cada persona que me escucha con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de hoy es: los cristianos no tienen demonios, doctrinas de demonios, apostasía en la iglesia. Es la número 8 de esta serie. En esta parte de la serie, durante las próximas enseñanzas, estaremos exponiendo muchas de las doctrinas de demonios. Pero hoy estaremos hablando 5 de ellas. Una es que una doctrina es que los cristianos no pueden tener demonio. Otra, los demonios no existen. Otra, solo hay que predicar, no hay que echar fuera demonios. Cuarta, las enfermedades no son causadas por demonios. Quinto, los demonios no se habla con ellos, no se les pregunta nada. ¿Qué es una doctrina de demonio? Son doctrinas que predican muchos pastores, algunos de ellos muy sinceros, a otros no tan sinceros. Ellos lo hacen porque crecieron en este tiempo donde la maldad es muy grande y estamos en apostasía. Y son doctrinas que ellos recibieron. Y por alguna razón no han recibido la revelación de que ellas son doctrinas de demonios. El propósito de los demonios que han creado estas falsas doctrinas, porque esas doctrinas son derechamente del infierno, son doctrinas que vienen de allá abajo, son doctrinas que el mismo diablo la crea, con el propósito de tratar de evitar el que la persona llegue al verdadero conocimiento de la verdad, con el propósito de dar a la persona una falsa expectativa de salvación, una falsa expectativa, una falsa libertad. Es como pasó con el Señor, que los fariseos discutían con él: no somos hijos de pecado. Y el Señor dijo: si el Hijo te libertare, sería verdaderamente libre. Prácticamente estos demonios que crean doctrina falsa quieren llevar a las personas así como los fariseos, que no puedan entender que necesitan una verdadera libertad,
que hay más allá. Quieren mantener a la persona limitada para que la persona no pase al siguiente nivel. Esta doctrina mantiene a los creyentes ciegos de la realidad espiritual que vivimos. Ellos vinieron a robar, a matar y a destruir. El propósito es engañar, porque si mantienen a la persona engañada, aunque la persona crea ser salva, aunque la persona crea servir a Cristo, acontece que muchos, si no se arrepienten, si no escuchan enseñanza como esta, en aquel día el Señor le dirá: apartado de mí, yo no te conocí. Porque el propósito es engañar, y el engaño, si el Señor en su misericordia no abre nuestros ojos y nos lleva a la verdad y al arrepentimiento, termina en muerte eterna. La primera doctrina, que es una doctrina de demonio, es una doctrina de demonio que viene de allá mismo del infierno. Los cristianos no pueden tener demonios. Eso es una doctrina de demonio, y el propósito es mantener a las personas esclavas. ¿Quién puede ser más esclavo que una persona que sea esclava por demonio y cree que no es esclavo o esclava? Porque si uno cree no tener demonio, pues uno no va a buscar ayuda. Entonces ya automáticamente, si uno cree no tenerlo, pues ya uno no va a buscar la manera de ser libre, de buscar una ayuda, de buscar de Dios, de orar, de hacer aquellas cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra que hagamos, para que lleguemos a esa verdadera libertad, para que recibamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le voy a leer algunas escrituras donde nos muestran claramente cómo en la iglesia sí habían demonios, aún en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo obviamente había maldad, pero no tanta como ahora. Ahora es lo peor. Ahora hay más demonios que nunca. Aún la palabra nos dice como en este tiempo demonios salen aún del abismo, y los 3 ángeles atados van a ser sueltos, y muchas cosas otras menciona. En este tiempo, porque es el tiempo final, hay más demonios que nunca. Pero dice la palabra en Lucas 13:11, del 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero luego, si leemos el versículo 16 de Lucas 13, leemos el 16, dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién eres una hija de Abraham? Una hija de Abraham es una hija de la promesa. Es decir, si es hija de Abraham, es hija de Dios. Era una hija de Dios. Y Satanás la tenía atada por 18 años. ¿Y con qué la tenía atada? Con un espíritu de enfermedad. Yo quiero que vayan pensando. El diablo engaña al mundo entero y ha cegado a la iglesia. Aquí claramente el Señor nos está mostrando, nos dice la palabra, como el Señor mismo de la boca salió, que esta hija de Abraham estaba enferma por 18 años. ¿Pero por qué estaba enferma? Porque un demonio la tenía atada. Es decir, que es uno de los puntos próximos que hablaré. Porque aún las enfermedades son causadas por demonios. Hay espíritu de enfermedad. Ella estaba enferma porque tenía un demonio de enfermedad. Y el Señor reprendió ese demonio. Y la mujer luego le tocó, y la mujer aún era encorvada. Y cuando fue libre de ese demonio, la mujer se sanó y se enderezó. Aquí también tenemos en Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí habla de algunas mujeres, es decir, menciona a María Magdalena directamente, que salieron 7 demonios de ella, pero está mencionando una, pero claramente dice, y algunas mujeres, es decir, habían varias mujeres de las que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una vez más, miren, hay una correlación entre los espíritus malos y las enfermedades. Y así lo miraremos más claro en el transcurso de esta enseñanza, que hay una relación entre las enfermedades y los demonios. Entonces el Señor sanaba a las personas, pero en muchos casos no le decía: sé sano. Lo que le decía: sal demonio. Y cuando el demonio se iba, ya la persona era sana. Esas son cosas que están muy claras en la palabra del Señor. Pero el diablo ha cegado los ojos y el entendimiento para que no entiendan, para que aún la ley es como: hay que despertar, es el tiempo final. ¿Cómo tomaremos nuestras armas y pelearemos contra nuestros adversarios si no entendemos lo que está pasando? Otra mentira es que los demonios no existen. Pues los pastores que dicen que los demonios no existen, yo no sé si ellos crearon otro lugar y lo mandaron y lo guardaron los demonios, o ellos lo desaparecieron. Porque si en el tiempo del Señor habían tantos demonios, pues ¿cómo ahora no van a ver si estamos en el tiempo final? Y claramente dice la palabra que en este tiempo habrá mucho tiempo y causada por demonios. En Apocalipsis habla de demonios en muchos lugares, y en cada libro del Nuevo Testamento menciona demonios, casi en todos. ¿Cómo es que los demonios no existen?
¿Cómo es que ahora los demonios supuestamente ya no están? ¿Dónde se fueron? ¿Están de vacaciones o dónde están? ¿Ya fueron juzgados y fueron mandados al lago de fuego? No, los demonios sí existen. Aún nos manda la palabra en 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Sed de espíritu sobrio, dice la palabra de Dios. Esa palabra no solamente era para hace 2000 años atrás, esa palabra es para ti y para mí. Nos está advirtiendo el Señor y nos manda que seamos de espíritu sobrio, que estemos alerta, que estemos cuidadosos, que estemos pendientes, que tengamos cuidado, porque vuestro adversario, es decir, nuestro adversario, ¿quién es un adversario? Es un opositor, es como una persona con quien uno pelea, es una persona que de repente que no quiere hacer daño, no quiere hacer mal. Ese es el diablo. Y la palabra nos manda que seamos de espíritu sobrio, que estemos alerta, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso del león también lo voy a hablar poco en realidad. Anoche mismo ministré a una dama que supuestamente le habían dado mucha profecía de ser profeta. Y me había mandado un mensaje enseñando al león. Tenía el mensaje, una solicitud de amistad en un medio social. Y yo miré cuando ya le estaba ministrando, me llegó la solicitud. Ella le había mandado hora antes y tenía el león. Y yo le dije, mira, ese león también que tiene acá, también es idolatría. Ese león representa a este león que anda rugiente, el diablo y Satanás. Y mientras le ministraba le dije, te manifiesta, tu león. Estaba manifestado Pitón, el espíritu de falsa profecía en ella, pero también a tal león le dije, te manifiesta también león junto a Pitón. Y después de una batalla, porque no quería hablar, habló. Y nada más dijo, yo soy la serpiente antigua, el diablo, y me burlo. Son unos tontos todos, están dormidos la iglesia. Tan fácil que caen, se burlaba. Está grabado el video, de repente voy a cortar ese clip para compartirlo. Decía Satanás, la iglesia está dormida, caen tan fácil en mis manos, Ese león que tienen algunas iglesias, la iglesia pentecostal, aún el logo de la iglesia pentecostal más grande, que es la que representa prácticamente a todas, son dos leones. Ese león representa al diablo y Satanás. Ese no es Jesucristo. Jesucristo no es un animal, Jesucristo es Dios. Y Él manda no hacerse imágenes. Cuando se hacen imágenes están transgrediendo. Pero bueno, ese fuera de este punto. Ya pronto hablaré más de ese león. Pero ese león es este que está acá, que anda como león rugiente, que con engaño y falsedad busca que las personas hagan lo que Dios dice no hagas, pero Él lo pone bonito y agradable para que uno lo haga. Entonces los demonios sí existen, y ese diablo mentiroso, como dice la palabra, engaña al mundo entero. No solamente existe, está muy ocupado engañando y manteniendo a la iglesia en apostasía. Muchos pastores, que eso es casi la gran mayoría, el 90% como poca de las iglesias casi del mundo entero, dice, solo hay que predicar, y eso es lo único que ellos hacen, van a predicar. No hay que sanar, no hay que liberar a las personas. Pero, ¿quién le mandó solamente a predicar? No a sanar y a liberar. ¿A cuál de sus discípulos el Señor le dijo, ve sana, ve predica, no sane a los enfermos, no eche fuera demonios? Esa es otra doctrina del infierno. Si no sanan y echan fuera demonios, pues están atados en la iglesia. Y todas las iglesias están atadas. Pues sabemos, como miramos y miraremos más claro aún, que aún las enfermedades son causadas por demonios. Entonces las personas están bien endemoniadas en la iglesia. No, vete al médico, no se reciba liberación. No, aquí nada más predicamos. Somos de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Sana doctrina es hacer la obra que hizo Jesucristo. Y Él anduvo predicando, pero anduvo sanando y liberando donde quiera que iba. Sana doctrina no es hablar bonito. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quien no hace la obra que hizo Cristo, que incluye sanar y liberar, no tiene una sana doctrina. Tiene una doctrina diabólica. Tiene una doctrina mentirosa. Tiene una doctrina engañadora. Tiene una doctrina que el diablo le está usando para mantener las ovejas que se congregan ahí encadenadas y engañadas. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sana doctrina es hacer la obra que hizo Cristo. Sana doctrina es hacer la obra que el Señor encomendó a sus discípulos. ¿Cómo no hay que echar fuera demonios ni sanar? Dice la palabra en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Eso fue al principio del Señor iniciar su ministerio. Pero luego dice la palabra en Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él recorría todas las sinagogas. ¿Andaba solo predicando? No, andaba predicando pero sanando a las personas.
La palabra discípulo significa ser como el maestro. Aquellos que dicen que no hay que sanar y liberar son discípulos de una religión, de una organización. Y si no se arrepienten a tiempo, el final no se sabe dónde será. Para la gran mayoría, por no decir todos, habrá lloro y crujir de dientes. Ser discípulo significa ser como el maestro. Si somos discípulos del Señor, tenemos que hacer lo que hacía Jesucristo. Guardamos su doctrina, hacemos lo que Él mandó a sus discípulos. ¿Qué mandó el Señor a sus discípulos? Nos dice en Lucas 9:1. Esto fue al principio, antes de enviarlo por primera, así solo. Me parece que aquí fue una de las primeras veces que lo mandó solo. Dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué hizo el Señor cuando reunió a sus 12 discípulos? Antes de enviarlo a predicar, antes de enviarlo solo, dice la palabra, le dio poder y autoridad. De los que somos verdaderos discípulos de Jesucristo, si verdaderamente nuestra doctrina es la del Señor, si tenemos una verdadera sana doctrina, no la sana doctrina que predican allá afuera, es que somos trinitarios, por eso tenemos sana doctrina, o es que somos unitarios, tenemos una sana doctrina. La sana doctrina tenían esos discípulos, porque ellos hicieron lo que el Señor le mandó. Ellos salieron con autoridad y poder. Luego el Señor mandó a 60 y pico y 70 y pico regresaron gozosos diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Eso es sana doctrina. Cuando tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, ahí tenemos evidencia de que somos sus discípulos. Cuando sanamos y liberamos por el Espíritu de Dios, porque el diablo también da falsos dones, entonces hay evidencia de que somos sus discípulos. Eso significa que nuestra doctrina verdaderamente es buena y es sana, porque aquellos que hacen la voluntad de Dios, a esto Él escucha. Esa autoridad para sanar y liberar no viene del hombre, viene de Dios. Claro, hay otros que el diablo le da autoridad, pero o viene de Dios o viene del diablo. Pero si sanamos por el Espíritu de Dios, es porque hemos encontrado gracia ante sus ojos. Significa que nuestra doctrina es verdadera. Pero aquellos que dicen que no hay que sanar, que no hay que liberar, se están diciendo: nosotros no somos discípulos. Mas yo no le estoy juzgando. Yo sé que mis palabras de repente son fuertes, quizás difícil de aguantar, pero yo no le estoy juzgando. Pero sí quiero que ese velo diabólico que Satanás ha puesto en los ojos, para que no entiendan la palabra. Porque hay pastores de 20, 30 años predicando y todavía no entienden la palabra. Y me da una tristeza, porque de ellos se habla cuando dice la palabra. Y me dirán: Señor, yo predicaba, yo profetizaba. Apartado de mí, tu obrador de maldad. Porque no estaban haciendo lo que hizo Dios. Yo no le juzgo. El juicio aún no es, pero está muy cerca. Pero mi deseo o el propósito de esta enseñanza es que se escuchen y se arrepientan. Tanto los pastores como las ovejas. Ustedes, ovejas, que se congregan en una iglesia fría, en una iglesia tibia, donde no son discípulos. Se dicen llamar discípulos, pero son falsos discípulos. Por los frutos lo conocerán. Si hacen la obra que hizo Jesucristo por el Espíritu de Dios, son sus discípulos. Pero si no hacen la obra que hacía Jesucristo y la que Él mandó a sus discípulos y que la hagan por el Espíritu de Él, muy importante, no son sus discípulos. Son discípulos de una religión. Son discípulos del engaño. Son discípulos del espíritu de error. Y hay muchos pastores sinceros. Miles, estamos en apostasía, el mundo entero. Son sinceros, pero están sinceramente engañados. Y yo con sinceridad le digo, y en el amor de Cristo, tienen que arrepentirse. Pero ustedes, ovejas, que se congregan en una iglesia así, están aportando al mal. Y si no se arrepienten, van ahí donde ellos irán. La palabra nos dice: si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Ese hoyo es el lago de fuego. Si no se arrepienten, si no buscan una iglesia donde sean verdaderos discípulos de Dios, la religión no les salva, una denominación no les salva. Somos salvos a través de la fe en Jesucristo cuando recibimos la verdad. Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 9:1. Mateo 10:8. Aquí el Señor manda a los discípulos, dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, de gracias da. Aquí un mandato clarito: vayan, le dice a sus discípulos, a sanar a los enfermos. Una vez más, ¿a qué mandaba el Señor? Aún dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha mandado a sanar, a libertar a los cautivos. Pero luego, con la misma obra que Él hizo, la misma obra que Él vino a hacer, es la misma obra que Él encomendó a sus discípulos. Y le dijo: la misma obra que yo he hecho, aquellos de ustedes que crean en mí también harán. Lo que no hacen la obra que hizo Jesucristo es porque es porque dan testimonio yo mismo de que su fe no está firme en la roca. Porque no podemos predicar, con que no sean mudos van a hablar,
Si leen la palabra pueden hablar de ella. Pero para hacer la obra que hizo Cristo de sanar y liberar, tenemos que tener poder de lo alto. No se hace con palabras bonitas. O sea, si no hacen esa obra, es porque el Señor no lo ha recibido como sus discípulos. Es porque algo está mal. Si tienen un ministerio, las ovejas es diferente. Esta palabra más que nada es para los pastores, para los que dicen tener un ministerio. Si tienen un ministerio y el Señor no da testimonio de ustedes, evalúense. Están mal. La palabra es verdadera, pero ustedes están mal. Aquí el Señor claramente manda a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios. Claramente, vayan a hacer esto. Eso es lo que quiero que hagan, dice el Señor. ¿Por qué dicen ustedes ahora que no hay que echar fuera demonios? Cuando el Señor mandó, ¿quién tiene la última palabra? ¿El hombre o Dios? ¿A quién seguimos y a quién servimos? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién seguimos y a quién servimos? ¿A las religiones que dicen que no hay que hacer lo que el Señor mandó? ¿O seguimos al Señor y hacemos lo que Él nos manda en su palabra? ¿Ustedes a quién eligen? ¿Las religiones, las denominaciones, la doctrina de hombre o la doctrina de Cristo que está escrita en su palabra? Lucas 13:32, y el Señor hablando, y Él les dijo, id y decí a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Yo hago curaciones y echo fuera demonios, dice el Señor. ¿Alguien puede entender? ¿Alguien puede mirar? Después de esta enseñanza, podrían ponérselo un propósito de leer los primeros 5 libros de la Biblia primordialmente, donde habla de la obra de los discípulos y del Señor, para que miren que con tanta frecuencia se habla de sanidades y de echar fuera demonios. ¿Cómo es que no hay que hacer lo que el Señor mandó? ¿Quién dijo que tenemos que hacer un evangelio diferente? Marcos 16, del 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Un alto ahí. Para ustedes, ¿qué significa estas señales seguirán a los que creyeren? ¿Alguno está de acuerdo conmigo que significa esta es la evidencia de aquellos lo que creyeren? Esto da testimonio de que verdaderamente han creído. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, por ello están perdidos. Pero dice en Marcos 16, 17 al 20, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, ¿están de acuerdo que significa esta es la evidencia? Es decir, si alguno dice yo creo, pero no hace la obra, no hay señales. Si hay alguna iglesia que dice nosotros somos del Señor, nosotros sí tenemos fe, pero no hay señales, el Señor es verdadero y su palabra permanece para siempre. Esa iglesia está mal. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. O sea, ¿quién confirmaba las palabras de los discípulos? El Señor. ¿Con cómo la confirmaba? Con las señales. Pero una vez más el Señor vino a sanar claramente, a echar fuera demonios. Mandó a los discípulos a sanar y a echar fuera demonios. Y estas fueron las últimas palabras. Dice aquí ya que después que el Señor habló, en el versículo 19, fue recibido arriba en el cielo. Es decir, ya cuando el Señor se despedía de ellos, le dijo, vayan a ser discípulos por todas las naciones. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Pero no solamente le dijo eso, es decir, porque dicen creer y no hacen las señales, es decir, que no han creído. Y estas señales entonces se seguirán a los que verdaderamente creen, porque van a haber dos creyentes, falsos creyentes y verdaderos creyentes. Pero estas señales seguirán a los verdaderos creyentes. En su nombre sanaremos y echaremos fuera demonios, hablaremos en lengua. Si bebiéramos algo mortífero no nos hará daño. Hay dos creyentes, verdadero creyente y falsos creyentes. Hay dos discípulos, falsos discípulos, verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos hacen las señales que el Señor aquí manda. Los falsos discípulos solo hablan, porque no tienen poder de Dios, porque no son discípulos. Por los frutos lo conocerán. Otra falsa doctrina, que las religiones, el diablo, la doctrina del infierno, las enfermedades, no son causadas por demonios. Los cristianos no tienen demonios. Las enfermedades no son causadas por demonios. Si entendieran que las enfermedades son causadas por demonios, entenderían que todos los cristianos tienen demonios. Todos tienen enfermedades. Pero eso dice el hombre, que las enfermedades no son causadas por demonios. Pero miraremos qué dice la palabra. Lucas 13, 11 al 13. No, Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podría enderezar. Tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cómo es que los demonios no causan enfermedades? ¿Cómo es que las enfermedades no son causadas por demonios? Se equivocó el Señor aquí hablaba el mismo Señor.
¿Cuál de ustedes dice que el Señor es mentiroso, que estaba mintiendo? ¿O alguno de ustedes cree que ya porque el Nuevo Testamento fue escrito hace más de 2000 años, que ya cambió y que ya los demonios tienen otra tarea, ya no causan enfermedades como la causaban en el tiempo del Señor? El Señor no ha cambiado nada. Tampoco creo que los demonios han cambiado. ¿Ustedes piensan que ya los demonios se hicieron buenos ahora y ya por eso no causan enfermedades? ¿O están de vacaciones porque ya es el tiempo final, porque pronto van a ser lanzados al lago de fuego y se están dando un poquito de vacaciones y ya no están enfermando? ¿Cuál es la excusa que ahora ya no enferman? ¿Cuál es la excusa que el diablo le ha puesto para querer que yo no enferman? Mateo 8:16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Muchos endemoniados. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Lo expulsó a los demonios con su palabra. Si miren una y otra vez, el Señor manda a sanar y a liberar. Pero el Señor andaba sanando y liberando. Hay una relación como así son como gemelos casi. Las enfermedades y los demonios están como siempre juntos, como que son inseparables. Como que en que la palabra de Dios una y otra vez el Señor habla de sanar y liberar. Es como que las enfermedades y los demonios están unidos, muy unidos. Son muy amigos. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravillaba. ¡Ey! ¿Alguien conoce a algún mudo? Yo pienso que muchos conocen a alguien mudo. Son demonios. Son causados por demonios. El diablo causa esos mudos que no hablen. Dice la palabra que había un demonio mudo. Y cuando el Señor reprendió a ese demonio, el mudo habló. ¿Quieren que los mudos hablen? Ya saben, son demonios. Pero hay que tener autoridad para sacarlos. Esos son demonios de alto rango, no salen tan fáciles. Pero si entendemos que son demonios, por lo menos ya podemos empezar el proceso de buscar de Dios, para que el Señor nos envista con poder de lo alto, para que podamos reprender esos demonios mudos. Es la verdad que nos hace libre, no la mentira. Marcos 9:17 al 18. Y respondieron uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Otra vez, otro espíritu mudo. Oye, ese hombre no estaba en ese tiempo, ya sabía que su hijo que no hablaba era porque tiene un demonio. Lo de ahora, los cristianos con 15 años en la iglesia no saben todavía que esas cosas que le pasan son causadas por demonios. El diablo sí que ha buscado la manera de entorpecer, porque aún hace 2000 años atrás lo entendían y ahora no. El cual, donde quiera que le toma, lo sacude y le echa espumarazos. Eso me parece epilepsia. Lo sacude y echa espumarazos por la boca. Eso me parece como epilepsia. Y cruje los dientes y se va secando. Y deja a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pero luego en el versículo 25 dice el Señor: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió otra vez al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo. Este era un espíritu mudo y sordo, no era mudo nada más, mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más a él. Pero ¿qué creen que pasó con ese niño que los discípulos no pudieron sanar? Pero el Señor sí vino y reprendió el espíritu mudo y sordo, que cuando salió, el niño cayó como si fuera muerto al piso, se desmayó. Pero cuando se levantó, la gente pensaba: oh, se murió. No. Cuando el Señor lo levantó, cuando se levantó, que se despertó, estaba sano. Aquí miramos dos ejemplos: epilepsia, espíritu mudo y el otro mudo, y ambos demonios, y se van y la persona habla. ¿Por qué la iglesia hoy no está haciendo lo que hacía el Señor? Claro, aquí miramos también, muy importante, los discípulos trataron de sanar a este niño y no pudieron. Y le preguntaron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? En privado, porque estaban desconcertados, ¿qué pasó aquí? Obviamente porque el Señor le había dado autoridad y poder. Y ellos habían salido a hacer la obra. Quizás para ese tiempo habían hecho miles de milagros. Dios había hecho miles de milagros a través de ellos. Pero encuentran a este niño y no pueden. Y el Señor le dijo: esta clase no sale sin oración y ayuno. Hay demonios más fuertes como este de mudez y cosas que aún nosotros los discípulos tenemos que pasar un proceso de ayuno y oración para que la persona pueda ser totalmente libre. Pero si entendemos que sí se puede, si entendemos que son demonios, si pagamos el precio en ayuno y oración al tiempo del Señor, entonces sí podemos expulsarlo. Pero primero tenemos que entender que son demonios. Tenemos que iniciar ese proceso para que el Señor nos fortalezca espiritualmente hasta que podamos. Otra falsa doctrina de demonios, es que con los demonios no se habla, no se le hace pregunta. Pero es una doctrina de demonios. Si entendieran lo espiritual y cómo funcionan las cosas, si tenemos verdadero poder espiritual, cuando hablamos con ellos se van debilitando. El Espíritu Santo, si verdaderamente muere en nosotros y no ha ungido, Él es fuego y fuego consumidor. Él es luz. Hay luz en nosotros. Cuando estamos platicando con la persona, esa luz de Cristo que muere en nosotros le atormenta a los demonios, lo debilita. Entonces cuando uno habla con ellos se van debilitando. Y al principio sí son mentirosos y sí tratan de no hablar y muchas cosas. Pero cuando llegan a un momento de debilidad, todavía ahí dicen lo que no deben. Cosas que no quieren decir y que la tienen muy secreta. Cuando están atormentados, ahí ellos hablan lo que no quieren hablar.
Entonces Satanás pone, no hay que hablar con los demonios, porque si tenemos autoridad en Cristo y hablamos con ellos, ellos son expuestos. Si yo oro por la persona y se manifiesta un espíritu de enfermedad y la gente escucha, soy demonio de enfermedad, van a saber que hay un demonio de enfermedad. Si se manifiesta un demonio de locura, o de autismo, o de dolor de cabeza, o de dolor de pie, o de falsa doctrina, o de transferencia de demonios, y yo le pregunto, ¿quién tú eres? Yo soy demonio de falsa doctrina, dicen ellos. O yo soy demonio de transferencia de demonios y me transferí en la iglesia que fue él o ella. Si le hago preguntas, ellos van a ser expuestos. Entonces es una doctrina de demonio que viene del infierno porque ellos no quieren ser expuestos. Y la gente le cree, no le haga pregunta. En pocas palabras, no nos exponga. Y la gente le cree. Pero somos mandados a exponer las obras del diablo. Si entendemos la verdad, tenemos que hacerle pregunta. Porque queremos exponer los demonios. Queremos que la venda diabólica que está puesta en este tiempo final en la iglesia se quite, para que la iglesia despierte y pueda hacer la verdadera obra que el Señor nos encomendó. Miraremos en la palabra de Dios. Muchos dicen, no, el Señor no hablaba con los demonios, dicen muchos. Vamos a mirar en la palabra de Dios, a ver si había conversación entre el Señor y los demonios. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Esa es una de las escrituras para decir, no se debe hablar con los demonios. El Señor no dejaba hablar a los demonios. Pero aquí claramente nos está diciendo la palabra que el Señor no lo dejaba hablar porque sabía quién era él. Es decir, que aunque él le prohibía, como quiera hablaban, pero él no lo dejaba que hablaran mucho porque sabían quién era él. Y él no quería que la revelación de quién él era, que era el Hijo de Dios, y Dios mismo en la carne, él no quería que viniera por la boca de los demonios. Él tenía otro propósito para revelar quién era. No lo quería revelar por la boca de los demonios. Y por eso no lo dejaba que hablaban, porque sabían quién era él. No porque había pecado, no porque tenía nada que esconder y no quería que lo expusieran el pecado que tenían los demonios. ¿Qué ha pasado con algunos pastores que vienen y van a echar fuera demonios? El diablo viene y le dice, tú me vas a... Le dice ahí de cosas y le pone la cosita que hicieron por ahí que no debían de hacer. Pero el Señor no tenía pecado. El Señor no lo dejaba hablar, no porque tenía nada que esconder, sino porque no quería ser revelado a través de demonios. Pero en Lucas 4:41, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no le permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Si los demonios sabían que él era el Cristo. Pero muchos demonios salían diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que el Señor no lo quería dejar hablar. Porque ellos ya estaban exponiendo quién él era, que él era el Cristo. Ellos sabían que él era el Cristo. Pero como quiera hablaban. No, miran que dicen, salían gritando y diciendo, tú eres el Cristo. Los demonios hablan. Cuando están atormentados, ellos hablan. Y miran ahí. Estaban mintiendo, los demonios son mentirosos, pero cuando están atormentados, cuando hay autoridad, dicen la verdad. Es como que en el tormento están bajo el poder de Dios y ellos tienen que decir lo que es. Para mí es muy claro. Cuando están fuertes, o si están muy fuertes en una persona y todavía nos falta autoridad nosotros en contra de ese demonio, sí es peligroso porque sí pueden mentir. Pero cuando hay suficiente autoridad en contra de ese demonio, hablan así como ahí. Tú eres el Cristo, decían al Señor. ¿Estaban mintiendo? No me estaban mintiendo. Estaban diciendo la verdad, que el Señor era el Cristo. Sabían quién era él. Lucas 4:34 al 35. Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacer ningún daño. Pero aquí ustedes piensan que hubo una conversación. Si yo te digo, ¿qué tienes conmigo? ¿Ha venido a dañarme, fulano de tal? Y yo te respondo, cállate y vete de mi casa. ¿Estamos teniendo una conversación? Sí, estamos teniendo una conversación. El demonio le dijo palabra al Señor y el Señor le respondió al demonio. Es una conversación. El Señor no halagó mucho la conversación y lo mandó a salir. Pero ya hay una conversación más directa. Porque el demonio le decía, ¿qué tienes con nosotros? Prácticamente el demonio habló, ¿qué tienes con nosotros? Ha venido a destruirnos. Pero miremos otra escritura más en Marcos 5, del 7 al 13. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El Señor le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Ustedes piensan que si yo te pregunto, si el demonio dice que empieza a decirle que tú tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo, por favor, no me atormente. Y luego el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas?
el Señor le decía sal, pero por alguna razón el demonio no se fue rápido. Pero cuando el Señor le decía sal, el demonio era atormentado, conforme a la palabra. Y el Señor le preguntó entonces a él, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Ustedes piensan que eso es una conversación o no es una conversación? Una conversación no consiste cuando dos personas hablan. Pues ahí el demonio habló con el Señor haciéndole preguntas y cosas. El Señor luego le hizo una pregunta de regreso. Y luego el demonio le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. El demonio le estaba rogando al Señor, le rogaba mucho, es decir, no están poniendo ahí todo lo que tantas veces le rogaba, pero está diciendo que le rogaba mucho, es decir, que era insistente. No me mande de esta legión, no me mande fuera de esta región. Los demonios le rogaban al Señor. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. La conversación continúa. Le rogaban mucho, no mande fuera de esta región. Luego le dijeron, mándanos a los hatos de cerdos. Y luego Jesús les dio permiso. Luego el Señor le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desperdañadero, y en el mar se ahogaron. ¿Algunos de ustedes creen que eso fue una conversación que aconteció ahí? De que los demonios le rogaban, no hagas esto, no nos mandes de acá. Y el Señor le preguntó, ¿quiénes son ustedes? El Señor le decía, salen. Y ellos le decían, vienes a atormentarnos, vienes a destruirnos. Ahí hubo una conversación. Claro, ahí está resumida. La conversación me imagino que fue mucho más larga de lo que está ahí aún. Entonces el Señor sí hablaba con los demonios. Ahí el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Si así aprendemos del Señor y le preguntamos a los demonios, ¿cómo tú te llamas? Pues ahí vamos a saber su nombre. Ahí vamos a saber quiénes son. Eso es una doctrina destructora. Si los pastores creyeran verdaderamente en la palabra de Dios y creyeran que a través de la fe pueden hacer la obra que hizo Cristo y le buscaran con todo su corazón, hicieran así como hizo el Señor, entonces entenderían cómo el diablo le engaña y que las enfermedades son demonios, son causadas por ellos, y que si reprendemos esos demonios, hay sanidad, hay libertad, hay cambio. Ahí verdaderamente avanzamos el reino de los cielos. Si hacemos la obra que hizo Jesucristo, que incluye sanar y liberar, entonces ahí sí estamos aportando al avance del reino de los cielos, que no consiste en palabra, sino en poder. Gracias por estar con nosotros. Esta es la palabra que yo quería compartir en este día. Pero antes de concluir, si se han sido bendecidos con esta enseñanza, por favor, denle un me gusta al video, compártanlo. Si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse. Debajo de cada enseñanza, también esta enseñanza la estamos poniendo también por escrita en nuestro canal, jesusreydereyes.com. Perdón, nuestra página, jesusreydereyes.com. Pero debajo del video hay un enlace. Si hacen clic en ese enlace, ahí van a poder esa enseñanza, pero también hay muchas oraciones escritas, hay mucha información valiosa para aquellos de ustedes que quieren crecer en el conocimiento de la verdad. También debajo del video hay diferentes enlaces donde pueden apoyar nuestra iglesia con sus ofrendas, así están en su corazón hacerlo. Y muchas gracias. Sus ofrendas ayudan a cambiar vida en todas partes del mundo y por toda la eternidad. También le pido ahora, si se ponen de pies, vamos a orar. Vamos a reprender esos demonios mentirosos. Vamos a reprender las doctrinas de demonios que tienen el mundo engañado para que la iglesia no haga la obra que el Señor nos mandó. Yo cubro a cada persona que me escucha con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por las revelaciones, por el entendimiento, por la claridad que nos permites entender de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú viniste a sanar y a libertar a los cautivos, viniste a echar fuera demonios. Tú te presentaste para deshacer las obras del diablo. Y tú dijiste que aquellos que creamos en tu nombre haríamos la misma obra que tú, que es la obra que tú mandaste a su discípulo, que incluye predicar tu reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y en tu nombre, Señor, porque tú das testimonios, tú das testimonio de lo que somos tu discípulo. Tú confirma nuestra palabra, porque tú prometiste que estaría con nosotros, con tus discípulos hasta el fin. Y tú has dado poder y autoridad a tus discípulos para sanar y liberar. Tú has dado poder y autoridad para deshacer las obras del diablo, aquellos que verdaderamente te conocemos y entregamos nuestra vida a ti. En tu nombre atamos esos demonios de apostasía, esos espíritus mentirosos que tienen la iglesia engañada de que no hay que echar fuera demonios, de que no hay que sanar, de que las enfermedades no son demonios. Tu espíritu mentiroso que engaña, yo te ato en el nombre de Jesús. Tu espíritu de apostasía, de que con los demonios no se habla, tu doctrina diabólica, yo te ato en el nombre de Jesús. Tu espíritu mundo que hace creer que los demonios no existen,
que los cristianos no pueden tener demonios, yo te ato en el nombre de Jesús. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Las tinieblas y la luz se enfrentaron y las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que hay una tormenta de fuego sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Todos esos demonios de falsa doctrina, doctrina de demonios, doctrina diabólicas que tiene la iglesia fría, que ha bloqueado el entendimiento para no ser expuesto, para ellos no ser expuesto y para que no sean destruidos, yo los reprendo en el nombre de Jesucristo. Que haya una tormenta de fuego sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Que todas las aguas de todos ustedes se conviertan en sangre en el nombre de Jesucristo. Que haya terror y confusión sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Todos los demonios de apostasía que se dividan y se ataquen el uno al otro en el nombre de Jesús. Que coman la carne y beban la sangre del uno al otro en el nombre de Jesucristo. Que se embriaguen con la sangre del uno al otro como si fuera vino en el nombre de Jesús. Yo hiero los caballos y jinetes del enemigo con confusión y ceguera. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Que descienda fuego y consume esos demonios mentirosos en el nombre de Jesús. Está escrito que aún los cautivos legales de las tinieblas podrán ser rescatados. Y que el Señor contenderá con los que contienden contra nosotros y a nuestros opresores. El Señor hará comer la carne y beber la sangre del uno al otro. Y con la sangre del uno al otro se embriagarán como si fuera vino. Y todos sabrán que el Todopoderoso, que el fuerte de Jacob, está con nosotros. Que descienda fuego y consuma toda oscuridad en el nombre de Jesús. Yo hiero los caballos y jinetes del enemigo con confusión y ceguera. Que haya una tormenta de fuego sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Que descienda fuego y consuma todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Que haya una tormenta de fuego sobre todos los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Tu espíritu mentiroso de apostasía, sale en el nombre de Jesús. Falsas doctrinas, sale en el nombre de Jesús. Doctrinas de demonios, fuera en el nombre de Jesús. Tú demonio que hace creer que los cristianos no pueden tener demonio, fuera en el nombre de Jesucristo. Los demonios no existen, sale en el nombre de Jesús. Solo hay que predicar, no hay que sanar ni liberar. Fuera en el nombre de Jesús. Las enfermedades no son causadas por demonios, sale en el nombre de Jesús. Con los demonios no se habla, fuera en el nombre de Jesús. Que haya una tormenta de fuego sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Ardan en llamas todo en el nombre de Jesucristo. Que la cabeza y el corazón de cada uno de ustedes se le explote en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo hiero toda oscuridad con la luz en el nombre de Jesucristo. Que el terror de Dios caiga sobre todos los mentirosos engañadores en el nombre de Jesús. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Que descienda fuego y consuma todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesucristo. Yo cubro los ojos y los oídos espirituales de cada persona que me escucha con la sangre de Jesucristo. Toda contaminación que bloquea la verdad, que se desintegre con fuego y con la luz en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es fuego consumidor. Fuego va delante de él y consume sus enemigos. Nuestro Dios responde con fuego. Que todos nuestros adversarios, todo lo que oponen un verdadero reavivamiento, todo lo que oponen el que se arrepientan de seguir las religiones hechas por el hombre y hacerse discípulos del Señor, que esos demonios se quemen en el nombre de Jesús. Yo hiero los caballos y jinetes de apostasía con la luz en el nombre de Jesús. Que haya un gran terremoto sobre el trono de apostasía en el nombre de Jesucristo. Que todas las aguas del trono de apostasía se conviertan en sangre en el nombre de Jesús. Yo envío todo tipo de plagas sobre el trono de apostasía en el nombre de Jesús. Que haya división entre todos los que oponen la salvación, todos los que oponen un reavivamiento, y se dividan y se ataquen violentamente el uno al otro en el nombre de Jesús. Que coman la carne y beban la sangre del uno al otro en el nombre de Jesucristo. Que se embriaguen con la sangre del uno al otro como si fuera vino en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Las tinieblas y la luz se enfrentaron y las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo hiero toda oscuridad con la luz en el nombre de Jesús. Que descienda fuego y consuma todo lo que bloquea el entendimiento, el discernimiento de la verdad, todo lo que bloquea la luz del evangelio, que se desintegre con la luz en el nombre de Jesús. Yo cubro a cada uno de ustedes que me escucha con la sangre de Jesucristo. Y yo bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo yo he orado.
Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Le miro hasta nuestra próxima transmisión.